Dios les bendiga, Dios les guarde, le damos la bienvenida a esta escuela bíblica dominical. Le invitamos a ser parte de la bendición. Venga toda la familia, los niños, los jóvenes, los ancianos, la madrecita, el padre de familia, el abuelito, para que juntos aprendamos de estas hermosas enseñanzas. El tema de hoy, más allá de lo natural, explorando los milagros divinos. La lectura se encuentra en Marcos 9, del verso 14 al 29. Yo voy a leer el 23 con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Amén. Vamos a orar a Dios por esta palabra que ha sido leída. Padre nuestro, Señor Dios del cielo, alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, porque eres digno de toda gloria, honra y alabanza. Te damos gracias por esta oportunidad de leer tu palabra. Te pedimos, Señor, que uses al pastor Juan Flores de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toda la gloria es del Señor Jesucristo. Que Dios me le bendiga, mis amados hermanos, amigos, todos los que están por allí pendientes para aprender de la palabra del Señor en esta enseñanza bíblica dominical. Agradeciendo como siempre a mi amada esposa por ayudarnos allí con la lectura de la palabra del Señor y la oración que no puede faltar, para que sea el Espíritu Santo del Señor dirigiéndonos, guiándonos, recordando que el Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Hoy vamos a tener un tema muy interesante porque habla acerca de más allá de lo natural, explorando los milagros divinos. Solamente ocurren cuando la presencia del Señor se hace presente. Inmediatamente ejerce el Señor su autoridad y comienza a hacer los milagros potentosos, los milagros grandes que hace nuestro Señor. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Venimos de una secuencia de enseñanza donde estamos observando los milagros de Jesús, el Hijo de Dios. La lectura de hoy, como ya escuchamos, se encuentra en Marcos capítulo 9, versículo 14 hasta el 29. Vamos a ver qué nos dice el versículo 14. Esto está en el párrafo bíblico que tiene un título donde dice: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Jesús está sanando, sigue sanando y siempre será nuestro sanador. Versículo 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Bueno, Jesús está en el monte, se le reveló a 3 de sus discípulos la transfiguración, se transformó el Señor, pero cuando regresa del monte con los 3 discípulos, seguramente Pedro, Juan y Jacobo, después de haber estado en la transfiguración, y se encuentra allí con un escenario donde hay un grupo de hombres, mujeres, rodeando a los discípulos del Señor que estaban en la parte de abajo del monte, y el Señor se quedó observando. Incluso habían algunos escribas que disputaban con los discípulos. El versículo 15 dice: y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarasgos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Bueno, ese era el alboroto que tenían allí abajo. Habían acorralado a los discípulos del Señor y querían que echara fuera el espíritu inmundo de sordomudo que tenía aquel muchacho, que le sacudía con mucha violencia. Pero los discípulos del Señor
no pudieron hacer nada. Porque hay gente que quiere los milagros del Señor así como por la fuerza. Y quiero que sea ya, y hazlo ya. Oye, nosotros debemos entender que el que hace los milagros es el Señor Jesucristo, en primer lugar. Y el Señor en los lugares donde Él iba y había cierta incredulidad, dice que no hacía milagros. Porque el Señor no está para estar complaciendo gente. No, Señor, ni mucho menos al enemigo. La Biblia conseguimos una parte donde Satanás lo confronta y le dice: si tú eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. El Señor no necesitaba demostrar su identidad como hijo de Dios, y menos a Satanás. El Señor inmediatamente le dijo: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jamás se le debe hacer caso al enemigo, a Satanás y gente que quieren atosigar a los siervos del Señor, que tiene que hacer un milagro, que tiene que hacer una sanidad. Mis amados hermanos, es cuando el Señor lo quiere. Nosotros oramos con autoridad y con seguridad porque hemos visto los milagros del Señor, pero Él los hace cuando Él quiere. No es cuando usted quiere, no es cuando yo quiero. Algunas oportunidades el Señor nos dice: hoy voy a hacer un milagro. Y uno llama a la persona y le dice: pasa acá al frente, porque hoy el Señor tiene un milagro para ti. Es porque Dios ha confirmado la palabra de milagro que lo va a hacer en ese momento. Pero por lo general, siempre en todas nuestras actividades oramos de manera global para que sea Dios el que haga el milagro, el que haga la sanidad sobre la persona a quien Él quiere hacerle el milagro, para que no nos tomemos la gloria para nosotros, para que no digamos: yo soy el que hago los milagros, yo tengo el poder, yo. Y entonces cuando comenzamos con ese problema, el Señor se aparta. Él no le agrada que nosotros le quitemos su gloria. Él no comparte su gloria con hombre alguno. Bueno, aquí están esta gente diciéndole al Señor: bueno, tus discípulos no pudieron echar fuera ese espíritu inmundo. Y respondiendo Él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien, cayendo en tierra, se revolcaba, echando espumarajos. ¡Qué broma tan tremenda! El demonio vio al Señor. Los demonios tienen ojos también y ven. La persona quien tiene el poder para echarlos fuera de los cuerpos. Ya hemos aprendido que los demonios, la habitación favorita para ellos son los cuerpos humanos. Pero donde viene un hombre de Dios, lleno de Dios, donde está el Señor, los demonios tienen que huir, y los demonios reconocen la autoridad que tienen los hombres de Dios y las mujeres de Dios para reprenderlos y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Versículo 21 dice que Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Es interesante la pregunta que hace Jesús. Cada vez que nosotros conseguimos en las Sagradas Escrituras que Jesús pregunta algo, no es porque Él no sepa desde cuándo estaba este demonio habitando aquel cuerpo. Cuando Jesús hace una pregunta, no es que Él desconoce la respuesta, no, mis amados, sino que Él quiere que nosotros nos detengamos y nos demos cuenta que no importa cuánto tiempo una persona pueda estar atravesando una enfermedad, cuánto tiempo una persona en su cuerpo esté habitando un espíritu inmundo, un demonio, no importa cuánto tiempo. Aquí el padre de aquel joven le declara que ese espíritu había tomado posesión de aquel cuerpo desde niño. Pero para el Señor no hay nada imposible. Así usted o algún familiar o algún amigo
tenga más de 50, 60 años con un espíritu inmundo, cuando el Señor da la orden, esos espíritus inmundos, esos demonios, tienen que salir de los cuerpos, porque nuestro Dios es el que obra milagros, es el que hace sanidades. Oh, gloria a Dios. Qué bueno, qué maravilloso es nuestro Señor. Versículo 22 dice: y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Fíjese la expresión de aquel hombre. ¿Será que tú puedes hacer algo? Si tú puedes hacer algo, ten misericordia. Ya hemos aprendido la diferencia que hay entre tener misericordia y tener lástima. Hay gente que tiene lástima y dice: pobrecito, ¿cómo va a ser tanto tiempo? Pobrecito. No, el Señor no tiene lástima de la gente. Los que tienen lástima no pasan más que quejarse y decir: pobrecito. El Señor tiene misericordia, porque la misericordia es compadecerse y hacer algo. Por eso este hombre dice: Señor, ten misericordia y ayúdanos, porque tener misericordia es ayudar. Tener misericordia es extender la mano para ayudar, para bendecir. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Fíjense las palabras del Señor. Qué importante es que antes de recibir un milagro, una oración, nosotros podamos escuchar la oración. Podamos escuchar con nuestros oídos. Por favor, escuche, atienda, porque el Señor quiere obrar un milagro en tu vida, pero tienes que escuchar, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Seguramente la fe de este hombre había decaído, y decayó más cuando se dio cuenta que incluso sus discípulos no pudieron echar fuera aquel demonio. La fe de aquel hombre estaba por el piso prácticamente, y el Señor quiere que este hombre tenga fe, que levante su fe, e inmediatamente le dice: mira, si tú puedes creer, para el que cree, todo es posible. Qué importante es la palabra del Señor, soltar la palabra, estimular a la gente, a los que oyen, que hay que tener fe en el Señor, que para Él no hay nada imposible. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Señor, yo creo, pero si estoy todavía un poquito incrédulo, ayúdame, déjame ver algo para que mi fe se aumente. Ayúdame, Señor. El Señor está dispuesto a ayudarnos cuando a Él clamamos. Si usted está allí un poco dudoso, lo único que tienes que hacer es, por encima de la duda, de la incredulidad, clamar al Señor y decir: Señor, ayúdame. Ayúdame en mi incredulidad, que yo pueda creer. Aumenta mi fe para creer, para recibir el milagro. Porque la palabra del Señor dice que el que cree, para el que cree, todo es posible. Vamos ahora con el versículo 25. Dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Allí sí se amontonó la gente, empezó a acercarse. Vamos a ver qué va a hacer el Señor, qué va a hacer Jesús. Inmediatamente el Señor, con autoridad, rápidamente reprendió al demonio, porque no quería que la gente se siguiera acercando, porque iban a ver los milagros del Señor como un show. Y el Señor no está para presentar show. El Señor no está para andar de pueblo en pueblo como si fuera un circo y la gente se amontona a ver el espectáculo. No, Señor. Inmediatamente el Señor, cuando ve que la gente comienza a moverse, a ver qué es lo que va a hacer el Señor, Él da la palabra y aquel muchacho queda libre.
reprende al espíritu mudo y sordo para que el muchacho quede libre. Versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Mira, lo mató. En vez de echarle fuera el demonio, lo que hizo fue matarlo. Ay, Dios mío. Mis amados hermanos, ¿y cuál es el problema si se murió? No hay ningún problema, porque Él es el dueño de la vida, Él lo puede resucitar. Lo que nosotros debemos entender, que no debemos tener miedo ante los milagros que el Señor hace. Una operación extraña, un milagro potentoso que se escapa de la mente y de la interpretación del hombre, porque eso significa milagro. Algo que va más allá de la comprensión del ser humano. Solamente los milagros son atribuidos al Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo. Aquel joven, cuando el Señor reprendió al demonio, cayó en tierra y quedó como muerto. Versículo 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Siempre necesitamos una mano amiga. Siempre necesitamos que alguien extienda su mano y nos levante para que ya no estemos como muertos. El Señor quiere darnos vida. Si usted ve que hay personas que están a su alrededor que no quieren incorporarse o que no saben cómo incorporarse, Dios nos llama a extender la mano amiga, la mano ayuda, para levantarlos en el nombre de Jesús, para que se incorporen. Hay que darle la mano al necesitado. Hay que darle la mano a aquella persona que no haya que hacer, que se siente como muerto, que ya no tiene solución, que no hay esperanza. Extiende la mano en el nombre de Jesús. Dice el versículo 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. ¿Listo? Eso era todo lo que necesitaba, que el Señor le extendiera la mano. Hoy, si usted necesita de la mano del Señor, el Señor está extendiendo su mano poderosa para bendecirte, para levantarte. Y el versículo 28 dice: cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Me parece ver la cara de vergüenza de los discípulos y esperaron estar a solas. Ellos se acercaron: Señor, pero ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Cuéntanos, Señor, si venimos de hacer una obra, de echar fuera demonios, sanar enfermos, y ahora aparece este personaje y no pudimos hacer nada. ¿Qué sucede, Señor? Bueno, esta es una gran lección para nosotros, porque cada día debemos renovarnos, como venía diciéndole, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Si las misericordias del Señor son nuevas cada día, entonces nosotros, como utensilios de Dios, estos vasos de honra, tienen que cada día ser renovados en el Señor. No podemos pasar toda la vida diciendo: yo no necesito ahorita orar porque yo oré mucho hace muchos años. Yo no necesito ayunar porque yo ayuné mucho en tiempo pasado. No, mis amados, cada día nos vamos a enfrentar a nuevos retos. Y necesitamos entonces fortalecernos en el espíritu. Cuando la Biblia dice, mis amados, que el ejercicio corporal para poco es provechoso, o sea que sí tiene en cierta medida algún provecho para el cuerpo físico, agarra nuevas fuerzas, nuevos músculos, pero también en lo espiritual es igual. Nosotros debemos fortalecernos a diario, ejercitarnos espiritualmente en el ayuno, en la oración, en la lectura de la palabra, porque hay nuevos retos que cada día Satanás, el enemigo, no se va a quedar de brazos cruzados. Cada día va a presentar retos nuevos y necesitamos estar fortalecidos en el Señor. El Señor se quedó allí mirando a los discípulos seguramente
Y les responde en el versículo 29. Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Se da cuenta? Hay muchas interpretaciones con relación a este versículo, que el Señor se estaba refiriendo literalmente a la incredulidad de la gente, que la incredulidad del corazón de los hombres, incluso a veces dentro del corazón de los mismos discípulos, hay ciertas dudas. Incredulidad es dudar, tener dudas en el corazón. ¿Será que Dios lo puede hacer? Entonces debemos sacar la duda de nuestro corazón, la incredulidad. Y la única forma de hacerlo es, como dijo el Señor Jesucristo, orando y ayunando, para que la duda, ese género, salga de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. También hay otros que interpretan y dicen: no, ese espíritu inmundo solamente podía salir con ayuno y oración, entendiendo también a la luz de la palabra que el poder del Señor es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Lo único que tenemos nosotros que hacer es buscar cada día la santidad y ejercitarnos en lo espiritual. Es lo que le puedo decir, es lo que le puedo recomendar a la luz de las Escrituras, que el Señor quiere que vivamos en un continuo aprendizaje y búsqueda de la presencia del Señor. No conformarnos para no ser avergonzados. Tenemos la salvación en Cristo, tenemos el poder del Señor en nosotros, pero cada día busquemos más del Señor, renovando nuestra vida, renovando el odre para que recibamos cosas nuevas, un vino nuevo de parte del Señor. Como les decía, si las misericordias son nuevas, necesitamos un odre nuevo para esa misericordia. Entonces, renovaos. Vamos a estar cada día renovados en el espíritu de nuestra mente a través de la búsqueda de la presencia del Señor, para que ningún temor, ninguna incredulidad invada nuestra mente y nuestro corazón, sino que tengamos firmeza y seguridad al momento de reprender al diablo y a los demonios en el nombre de Jesús. Ok, mis amados, esta es la lectura de Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. La introducción de la enseñanza, según la guía que tenemos acá, dice: los milagros han sido un tema fascinante y debatido a lo largo de la historia. Estos eventos extraordinarios que desafían las leyes naturales conocidas han sido atribuidos a la intervención divina. ¿Se da cuenta? No tiene lugar para ninguna otra persona los milagros, sino son atribuidos solamente a Dios y a su Hijo Jesucristo. En el punto número 1 dice: definición y naturaleza de los milagros. Primero, eventos naturales que manifiesta el poder de Dios, como sucedió allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, donde el Señor quiere sacar al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto. Lo podemos conseguir en Éxodo capítulo 7, versículo 14. Y resulta que Faraón endureció su corazón al punto de que Dios demostró su poder haciendo señales y prodigios entre el pueblo, mandando juicio sobre el pueblo de Egipto. Son señales, o mejor dicho, milagros en la naturaleza, porque convirtió el agua del río en sangre, haciendo brotar ranas, piojos, cosas de la naturaleza que atormentaba al pueblo egipto. Solamente lo hace Dios, solamente lo hace Dios. En el punto B en el literal B del punto 1 dice: distinción entre milagros y señales. Juan capítulo 2 versículo 11. Allí habla acerca del milagro, el primer milagro que hizo Jesús, de convertir el agua en vino. Pero hay una diferencia entre señales y milagros. Por supuesto, las señales por lo general son eventos que suceden
para alertar al pueblo sobre un juicio que viene sobre la tierra. Y los milagros es para el Señor demostrar su gloria, su poder, de que Él es bueno, de que Él es poderoso y sigue obrando milagros entre nosotros. El literal C del punto 1 dice: propósitos de los milagros, revelar la gloria de Dios. Ahí está, confirmar la palabra de Dios, demostrar su poder. El punto número 2 dice características de los milagros. Literal A, sobrenaturalidad. Mateo capítulo 14, versículo 25 en adelante. Allí habla donde Jesús camina sobre el mar. A la cuarta vigilia de la noche, los discípulos no hallaban qué hacer, una gran tormenta, y de repente ven a un personaje a las 3 de la madrugada caminando sobre el mar. Ellos pensaban que era un fantasma y no, era el Señor caminando sobre el mar. Eso significa violentar las leyes de la naturaleza. ¿Quién puede caminar sobre el agua? El que hizo la naturaleza es Dios. Él caminó sobre el mar. Incluso le dijo a Pedro: Pedro, ven. Señor, ¿puedo caminar? Sí, ven. Y comenzó Pedro también a caminar sobre el mar, a caminar sobre los obstáculos, a caminar sobre los problemas. Con la ayuda del Señor, mirando al Señor, podemos avanzar por encima de cualquiera sea el problema y la dificultad. Es una gran enseñanza ese milagro maravilloso, esa característica de milagros del Señor. El literal B dice: ocurre de manera instantánea. Lucas capítulo 7, versículo 22. Allí nos dice el Señor que respondió Jesús y le dijo: y hace saber a Juan lo que habéis visto y oído, lo que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les ha anunciado el evangelio. Eran milagros instantáneos que habían ocurrido allí en el grupo, en la multitud que seguía al Señor. Entonces los discípulos de Juan el Bautista vienen y le dicen: Señor, ¿realmente eres tú el Cristo? Juan manda a preguntar: ve y dígale qué es lo que ustedes están observando. Cómo el Señor hace milagros instantáneos en nuestra vida. Gloria a Dios. El literal C del punto 2 dice que una de las características de los milagros es único. Solamente el Señor lo hace. En Hechos capítulo 9, versículos 4 y 41, observamos cómo el Señor resucita a una mujer llamada Dorcas. Dice el versículo 40: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a todos los santos y a las viudas, la presentó viva. El Señor obrando el milagro de la resurrección a través del apóstol Pedro. Él soltó la palabra: levántate, y la mujer que estaba muerta se levantó en el nombre del Señor. Los milagros de Jesús, punto número 3. Literal A dice: Jesús como hacedor de milagros. Claro que sí. Juan capítulo 14, versículo 10 y 11 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿No crees por lo que estoy diciendo? Entonces cree por los milagros, porque nadie puede hacer los milagros y señales que solamente Jesucristo lo hace con nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. El literal B dice: tipos de milagros realizados por Jesús: sanidades, resucitaciones, control de la naturaleza, numerosos milagros de sanidad. Eso lo hace el Señor.
Literal C del punto 3 dice el significado de los milagros de Jesús. Primero, la revelación del reino de Dios. Segundo, demostración de compasión divina. Tercero, confirmación de su identidad mesiánica. Porque el Señor, como el Mesías, vino a hacer milagros, pero no milagros de muerte, sino milagros de vida, de resurrección, de sanidad. Gloria a Dios. La conclusión de la enseñanza dice: los milagros como eventos extraordinarios que trascienden las leyes naturales han sido y seguirán siendo el tema de profunda reflexión y fe. Los milagros nos recuerdan las experiencias de un Dios poderoso y amoroso, capaz de intervenir en nuestra vida de manera asombrosa. Eso ocurre cuando recibimos un milagro del Señor. Causa asombro. Nosotros pudiéramos decir, bueno, para el Señor no hay nada imposible. No me asombra que Él pueda hacer cualquier tipo de milagro. Pero cuando lo vemos, nos causa asombro. Ese es el Señor. Ese es nuestro Dios. Bueno, mis amados, hay un versículo que resalta entre todo lo que hemos leído. Y es Marcos capítulo 10, versículo 27. Yo quiero que usted lo repita conmigo. Marcos 10, 27. Repítalo. Diga conmigo: entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Se da cuenta? Todo es posible para Dios. Lo sabemos, lo entendemos. Sin embargo, cuando vemos sus milagros, seguimos siendo sorprendidos por Él, por su gran poder. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, mis amados, después de toda enseñanza, ya listo, llegamos al final. Siempre es bueno reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así que todos los que me ven y quieren tener a ese que hace milagros, que nos sana, que nos restaura, que nos ayuda y sobre todo que nos da la salvación, levante su mano derecha, colócala allí en tu corazón, cierra tus ojos, inclina tu cabeza y di conmigo: Señor Jesús, vengo delante de ti creyendo que tú eres el Hijo de Dios, el que perdona mis pecados, el que me limpia con tu sangre. Te pido perdón, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Soy de Cristo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios y salvación a todo el que cree. Gracias, Dios mío, porque soy salvo. Yo creo para vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por ser mi Padre y recibirme como tu Hijo. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, le felicito. Usted ahora pertenece a la familia de Dios. Si quiere ser guiado aún más a través de las Escrituras, por allí están nuestros números de contacto, están nuestras redes sociales. Escríbanos y nosotros nos vamos a comunicar con ustedes para que siga recibiendo las enseñanzas que le hará crecer en las cosas de Dios. Ahora vamos a orar por los enfermos. Por allí está mi esposa, la hermana Rosemary de Flores, va a orar para que usted reciba un milagro de parte de Dios. Solamente lo que tiene que hacer es creer, porque para el que cree, todo es posible. Adelante, hermana Rosemary. Amén, Pastor Juan Flores. Hoy es el momento de tu milagro. Vamos a orar por los que necesitan la sanidad, la liberación. Oremos. Padre nuestro, Señor Dios del cielo, venimos una vez más delante de tu presencia, mi Dios amado, para pedirte por todos aquellos que necesitan el milagro, que necesitan la sanidad, que necesitan el favor. Dios amado, tú nos has dado la autoridad para orar, para reprender, para sacar fuera al devorador, al mentiroso, a Satanás. Que el Señor te reprenda. Reprendemos el cáncer, reprendemos el SIDA, todo tumor lo arrancamos
arrastramos, los desarraigamos a lugares secos, sin reposo. Reprendemos toda diabetes, problema de tensión, alta tensión, baja. Sale fuera por el poder, Señor, que tú nos has dado en el nombre de tu Hijo Jesucristo. También te pedimos, Señor, que visite los hogares, que visite los hospitales, Señor, aquellas instituciones donde están los abuelitos solos, desamparados. Ayúdales, Señor, pasa tu mano sanadora, milagrosa sobre ellos. Mira los que están en las calles, Señor, los que van viajando, Señor, esperando, Señor, tu ayuda. Ten misericordia también. Nosotros declaramos la palabra de sanidad en el nombre de tu Hijo Jesucristo y recibimos el milagro. Amén y amén. Qué bueno que te hayas quedado con nosotros hasta el final de esta enseñanza. Ya sabes, si quieres vernos nuevamente, ubícanos por nuestras redes sociales como Ministerio Internacional Cristo Salva, a través del TikTok, Facebook, Instagram y YouTube. Y recuerda que Dios bendiga tu familia.